Pues hola a todos, bienvenidos a esta presentación del lanzamiento de la diplomatura en Humanidades Ambientales entre el arte y la tecnología. Estamos muy contentos de este nuevo programa que se suma a la oferta académica de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Yo soy Gabriela Munguía y el día de hoy con mucho entusiasmo y mucha emoción me acompaña Mariela Yeregui, Ana Laura Cantera y Alejandro de Ponce, quienes nos van a estar contando un poco más sobre la diplomatura y yo también compartiéndoles un poco más de información sobre el programa o cómo nació, desde dónde fue que surgió la oportunidad y los ánimos de crear este espacio en el ámbito académico. Así que inicialmente me gustaría agradecerles a todos los que nos están por ahí escuchando en el canal de YouTube, que si tienen algún comentario o alguna pregunta para nuestros conversadores el día de hoy, nos la pueden escribir en YouTube y nosotros lo vamos a estar revisando y compartiéndoles sus inquietudes, sus comentarios, y al final de las presentaciones vamos a tener un momentito, un espacio para poder abrir un poco más el diálogo con el público y con los intereses que por ahí vayan apareciendo. Así que bueno, dicho esto, me gustaría invitar a Mariela Yeregui y antes que nada agradecerle que está aquí acompañándonos siempre al pie del cañón con este programa y también agradecerle todo el apoyo y dedicación que ha puesto realmente para que esta diplomatura se haya podido largar en tan poco tiempo, en un tiempo récord, pero estamos muy emocionados y bueno, Mariela, te agradezco muchísimo pues toda la generosidad y toda la sabiduría que me has venido compartiendo y que bueno, súper contentas de que ya estamos ahí empezando este barco. Así que te cedo la palabra. Gracias, Gabriela, por la presentación y bueno, buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en esta presentación de esta diplomatura en Humanidades Ambientales en el Cruce Arte-Tecnología. A mí me gustaría poner en contexto cómo surge esta idea, en qué ámbito tiene lugar este programa de próximo lanzamiento. Como ustedes saben, esta es una diplomatura que se lanza en el ámbito de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La Universidad Nacional de 3 de Febrero ya hace más de 20 años tiene carreras que abordan el cruce arte y tecnología. Empieza a principios del 2000 con una carrera de grado donde de manera muy pionera en el ámbito local, pero también en el ámbito latinoamericano, se empieza a pensar este cruce, pero además a generar prácticas que ponen en relación el arte y la tecnología. Hace poco más de 11 años, bueno, la universidad me encomendó el desafío de pensar un programa de posgrado que es la maestría en tecnología y estética de las artes electrónicas, que como decía hace un ratito, hace un poco más de 11 años que está en marcha. Tenemos el orgullo de decir que es el primer estudio posgradual a nivel posgrado que pone en relación al arte y la tecnología. Cuando nosotros empezamos a pensar este espacio, lo pensamos tal vez desde un lugar de certezas, y a poco de andar nos dimos cuenta que estábamos en un mar de incertidumbres. O sea, todas las certezas se echaron por tierra, porque básicamente había que construir el espacio, pero había que construir críticamente un espacio. Había que pensarlo desde una perspectiva diferente a las perspectivas centrales. Estamos en un contexto determinado, con una carga geolocal determinada, y eso nos
ponía ante un inmenso desafío: pensar de manera situada nuestras prácticas reflexivas y nuestras prácticas artísticas. En estos 12 años se fue creando una impronta bastante particular en la maestría en artes electrónicas y se fueron abriendo diferentes ramas de investigación y de reflexión y de creación. Una de ellas fue consolidándose cada vez más y que precisamente es una rama que tiene que ver con reflexionar, preguntarse, generar discursos críticos en torno a esto de lo vivo y el arte, lo viviente y el arte. Bueno, una serie de investigadores e investigadoras empezaron a trabajar en esto, desarrollando infinidad de proyectos, algunos de los cuales por ahí hoy se van a filtrar, seguramente Ana Laura referirá a algunas líneas de investigación. Pero lo cierto es que se fue consolidando cada vez más este espacio de reflexión. Y en el medio vino la pandemia. Y en el medio toda esta reflexión y todo este trabajo en torno a lo viviente, a la naturaleza, cobró una dimensión inusitada. O sea, pandemia mediante, sería imposible no volver a cuestionar y reanalizar todo esto. Y además la pandemia hizo que empezáramos a dinamizar herramientas virtuales y la posibilidad de llegar a audiencias más vastas, y entonces, si bien la maestría durante todos estos años se caracterizó por ser un espacio de mucha circulación de gente de diferentes lugares, sobre todo de América Latina, pero ahora teníamos la posibilidad de pensar en públicos que habitualmente no venían a la maestría por una imposibilidad de movilidad, ¿no? Paradójicamente, la pandemia nos puso ante esta cuestión y entonces con Gaby empezamos a pensar, ¿por qué no capitalizar todas estas reflexiones y todas estas cosas que venimos trabajando de una manera fuertemente transdisciplinar en un trayecto, en un recorrido que cristalice en un programa de diplomatura? Así que bueno, entre el año pasado y nos pusimos manos a la obra, pensando en este espacio, como decía hace un ratito, como un lugar donde confluyan disciplinas, seguramente desde las periferias disciplinares y no desde las centralidades disciplinares, donde podamos delinear un espacio de intercambios y reflexión justamente desde estas no centralidades para pensar y para crear y para poner en práctica y para activar discursos en este cruce arte, naturaleza, lo vivo y la tecnología. Entonces, bueno, sin abundar en más detalles, porque seguramente tanto Ana, Alejandro y Gaby van a hacer un aporte en este sentido, bueno, dejo la palabra a quienes van a conversar de alguna forma. Lo mío simplemente es una introducción, una puesta en contexto y en situación de este programa. Gracias. Gracias, Mariela, por estar aquí en este proceso acompañando. Yo quería también sumar, antes de pasar con Alejandro y con Ana, un poco de lo que trata la diplomatura. Creo que fue a partir de estos muy diversos proyectos y constantes intercambios de los que nos ha comentado Mariela y además
apareció como un intercambio que era algo muy recurrente y muy urgente, ¿no? Nos pareció que apareció esta necesidad de pensar y articular un espacio, ¿no? Que nos permitiera de construirnos para imaginar y debatir e incluso también, pues también reescribir lo que significa hoy en día ser humano, ¿no? Pensarnos en nuestras propias contradicciones y reconocer que uno pues se debe realizar con él y con lo otro, ¿no? Y de alguna manera creo que la diplomatura nace como un espacio necesario, ¿no? Para el desarme crítico, para también para construir, ¿no? Una red que nos permitiera desde muchos lugares reflexionar y pensar modos para reconstruir nuestra capacidad de politización y acción de este mundo de organización que incluye y reconoce pues la maraña que somos, ¿no? Tanto con aquello humano, ¿no? Entonces, creo que algo que surgió muy interesante fue que de alguna manera la diplomatura es como acompaña, ¿no? De alguna manera este ejercicio de reescritura sobre la naturaleza que no, de alguna manera nosotros y creemos, y creo que actualmente se está debatiendo mucho y poniendo mucho sobre la mesa el tema de que la naturaleza no se encuentra disociada ni separada de nuestra cultura, no es un mundo lejano, no es aquel paisaje o páramo exótico, sino que está todo el tiempo atravesado por nuestra cultura. Y en este sentido creo que se vuelve muy importante, ¿no? Armar una agenda que sea construida de alguna manera desde nuestro lugar propio, en este caso desde la academia, el arte en sus cruces con la ciencia y con la tecnología, y que creo que todos estos lugares de alguna manera son pues un esfuerzo de lucha, ¿no? Para ir hacia el deseo de una visión pues planetaria, si lo pienso como desde un lugar mucho más grande de lo local y lo global, sino en lo término planetario, que sea más sustentable, que sea más sostenible y que también sea más justa, ¿no? En términos de cohabitación y cooperación y no dejar pues que de alguna manera se nos impongan esos deseos y que terminan muchas veces siendo vanos o superfluos, muchas veces también hegemónicos, extractivistas y muchas veces violentos, ¿no? Entonces creo que aquí radica esta búsqueda por una ruptura epistemológica y de alguna manera la diplomatura nace alrededor de todas estas reflexiones, ¿no? Es un pequeño granito de arena en este intento, en este ejercicio por cambiar, ¿no? Por especular, por recrear nuestros imaginarios, nuestros paradigmas y cosmovisiones sobre las formas en las que generamos conocimiento y definimos lo que es el mundo, ¿no? Y creo que estas reflexiones que en un momento lo hablaba mucho con Mariela, lo hemos dialogado mucho con Ana Laura, con el equipo de investigadoras y docentes de la maestría que todo el tiempo estaban como dando vuelta en esta urgencia. Creo que a partir de ello también fue importante que al momento de armar la diplomatura nos interesaba mucho invitar docentes con largas trayectorias, pero que también tuviesen esta búsqueda en este tipo de debates activos, ¿no? Y también en este sentido nos interesaba nutrir la currícula desde un lugar transversal, ¿no? Entre diversas disciplinas, que no solamente fuesen como las más tradicionales, sino que también nos interesaba que el programa contara con docentes que vienen de muy diversos campos, más desde el campo de la filosofía, el campo de la sociología, el arte, la arquitectura, la ingeniería ambiental, del área de la comunicación también, ¿no? Y entre varios otros, la verdad que estamos muy contentos por todos los y agradecidos por todos los docentes que se han animado a subirse a este barco. Y bueno, yo realmente estoy convencida, ¿no? De que el pensar transdisciplinariamente, pero también indisciplinadamente, ¿no? Desde esta ecología de saberes podemos pues nutrir la práctica artística como una herramienta activa y bastante importante para hacer frente a los retos del día de mañana, ¿no? Entonces, pues para cerrar en este sentido, creo que las humanidades ambientales aparecen como un espacio muy rico, muy fuerte, que cumplen un rol fundamental, son un área de conocimiento muy amplio que abraza muy diversas disciplinas, pero que también abraza
saberes que múltiples, ¿no? Que hacen hincapié en la importancia de hacer alianzas para exponenciar movimientos, exponenciar fuerzas o comunidades que están en lucha, ¿no? Por reconstruir pues nuestro mundo herido, ¿no? Y hacia también idea llamada futuro, ¿no? ¿Qué significa en este presente pensar en el futuro y crear futuro, ¿no? Como dice Hoffman, pues si queremos un futuro, pues va a tener que ser un futuro reformado. Entonces, bueno, estamos muy contentos como de alguna manera a partir de todos estos cruces previos, a partir de la maestría, surge la diplomatura como un espacio complementario, pero también nuevo, ¿no? Con nuevos vértices de exploración abiertos a esta ecología de saberes que creemos que desde el arte se puede hacer pues un juego bastante rico, ¿no? Para reflexionar y debatir respecto a nuestro presente y futuro. Así que bueno, para no quitarle más tiempo también a nuestros invitados, voy a aprovechar para leer e introducir un poco a Alejandro Ponce de León. Voy a leer su biografía. Bueno, Alejandro Ponce de León es un colombiano radicado en el norte de California. Su trabajo y exploraciones se ubican en la intersección entre las humanidades ambientales y los estudios de ciencia y tecnología. Alejandro estudió ciencia política y en estudios culturales en la Universidad de los Andes, Colombia. También tiene una maestría en sociología de la Universidad de Texas en Austin y actualmente está cursando un doctorado en estudios culturales de la ciencia y la tecnología en la Universidad de California, Davis. Actualmente es editor en jefe de Humanidades Ambientales, una plataforma que fomenta el diálogo sobre las humanidades ambientales en las Américas, así como la publicación Brújula, revista interdisciplinaria sobre estudios latinoamericanos que se publica anualmente en la Universidad de California. Bueno, Alejandro, es un placer tenerte, realmente muchas gracias por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra. Gabriela, muchísimas gracias por la invitación. A Ana Laura y a Mariela, muchísimas gracias también por la invitación, por estar aquí. Estoy contentísimo de que se abra el programa de diplomatura. Creo que es muy importante para el campo o la ecología de prácticas y de pensamiento que estamos formando, que llamamos humanidades ambientales. Y también para que tengamos esta conversación en América Latina, ¿no? Que podamos conversar. Yo creo que eso es algo que venimos haciendo hace bastante tiempo, que ahora amplío un poquito más, pero me parece algo que me parece muy bonito y que ahorita María lo estaba mencionando, es que el espacio institucional de esta nueva diplomatura en humanidades ambientales, a pesar de que es nueva, la estamos lanzando hoy, es algo que ha venido pasando desde hace muchos años ya. Es una conversación que se ha sostenido en el tiempo y que creo que hace, también Mariela lo sugería, hace a la Universidad de 3 de Febrero una vanguardia en estos temas en América Latina, un espacio de aprendizaje muy único. Y de hecho, yo siento que yo he venido aprendiendo qué son las humanidades ambientales desde hace mucho rato a partir de ustedes, a través del trabajo de Ana Laura, el de Gabriela, pero también de egresadas de la maestría, María Ángela Ponte, con Laura Palavecino. De todas ustedes he aprendido realmente qué significan las humanidades ambientales. Entonces me alegra mucho que ya haya un espacio institucional para esta conversación que ha llevado adelante el desarrollo y el crecimiento de las humanidades ambientales por tantos años. Y me alegra muchísimo, como me presentaba Gabriela, mi trabajo está en la intersección entre los estudios de la ciencia y la tecnología y los estudios culturales. Me emociona muchísimo leer sobre un nuevo programa en humanidades ambientales en la intersección entre arte y ciencia y tecnología, porque creo que es un espacio que, a pesar de que en la Universidad de 3 de Febrero tiene una amplia tradición, todavía es un espacio muy marginal dentro de estas conversaciones transnacionales alrededor de las humanidades ambientales. Anoche justo estaba leyendo el libro de la curadora colombiana Erika Flores y ella recuperaba una manera de ver el arte que me impactó y me pareció muy bonita a propósito de la conversación de hoy, que es verla como un espacio, ver las artes como un espacio para producir conexiones ilegales. Y pensando en el apellido de este programa, el cruce entre ciencia y arte, pienso precisamente en esos cruces que son de alguna manera así conceptualmente ilegales, por lo menos en nuestras tradiciones de pensamiento. Y aún así, creo que la función de quienes practican prácticas estéticas o si se consideran artistas,
es crear esas conexiones. Entonces, no creo que haya más arte que realmente conectarla con la ciencia y con espacios que no son habituales, que son marginales. Em, como decía Gabriela, yo siento que las humanidades ambientales son una ecología de prácticas, tal vez inesperadas, marginales, que se interesan en especular acerca de la participación de lo ambiental en la definición del humano y de pronto lo humano en lo ambiental, para imaginar o para darnos herramientas para imaginar eh, estos mundos, creo que Gabriela lo decía como visiones planetarias, darnos herramientas para realmente imaginar estas visiones planetarias, pero también para reconstruir esos mundos heridos, de los cuales Gabriela estaba hablando. Entonces, eh, hay dos gestos en lo que hemos estado conversando que quisiera señalar y que creo que están capturados muy bien en la propuesta que hace el programa. Por un lado, digamos, en las humanidades ambientales hay una necesidad, una orientación de pensar en políticas ontoepistémicas, nuevas maneras de conocer el mundo. Digamos, quisiera verlo como formas de dar cuenta sobre lo medioambiental, sobre las violencias que traen ciertas formas de conocer, pero también hay un ímpetu por producir algo que podríamos llamar algo así como una revolución ética o estética, es decir, afectar a los públicos, y ahí la pregunta también es, ¿qué es el público? Para que empecemos a colectivamente imaginar otras formas de relacionarnos y practicar formas de cuidar, curar estos relacionamientos que sostienen el mundo. Entonces, un programa que se sitúa en las humanidades ambientales, que trae un enfoque digamos, de lo científico y lo tecnológico con algo que es más artístico, creo que tiene en su centro estos dos gestos que son absolutamente necesarios para pensar un futuro de las comunidades ambientales. Dar cuenta y darnos cuenta de lo que estamos situando. Y las comunidades ambientales traen esta interesante articulación de campos muy diversos, como la ecocrítica, la historia ambiental, la antropología, que entramos en conversación, digamos una conversación que sí apenas está emergiendo, pero no necesariamente al decir que las comunidades ambientales son jóvenes, quiero decir que no ha habido un pensamiento sobre la relación entre lo humano y lo ambiental en América Latina antes. De hecho, creo que si algo caracteriza el barroquismo del pensamiento latinoamericano es precisamente esas relaciones entre lo humano y lo natural en los pensamientos de los pueblos ancestrales y los mundos que se configuran alrededor de estas formas de pensar. Entonces, es también pensar en qué maneras recuperamos esos valores ancestrales, esas maneras de conocer y relacionarnos con el mundo que han configurado esta cultura latinoamericana, esta forma de ser latinoamericano, que ahora estamos articulando a las humanidades ambientales. Entonces, pensar en un programa de humanidades ambientales en América Latina es también no solo traer conversaciones que están pasando en unos nortes globales, sino también recuperar tradiciones y entrar en conversación con disciplinas que han caracterizado campos del norte global. Entonces, esto me parece muy interesante porque tampoco quiere decir, y la propuesta de pensar el entrecruce, creo que lo que más me anima de este programa, es que no estamos pensando en traer herramientas de un campo hacia el otro y abrir lo que ya sabemos de una manera diferente, sino realmente quedarnos en esos cruces, pensar en cruces, y de pronto el cruzar es una forma de conversar, ¿no? Construir nuevos espacios, por ejemplo, traer la fenomenología al mundo de la botánica, pensar ahora en botánica cognitiva, como ha pasado en ciertos campos. Cuando nosotros empezamos un proyecto que llamamos hoy en día la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales, llevamos 2 años, fue un proyecto que empezó en cruces entre diferentes campos, pero también diferentes formas de practicar las vidas cotidianas. Gente que estaba haciendo doctorados, con gente que simplemente quería aprender cómo cuidar un jardín. Entramos en conversación. Y creo que lo que ocurrió en ese espacio y lo que ocurrió en este espacio es muy reflexivo o permite pensar
qué tipo de prácticas y ontologías y epistemologías pueden emerger de un programa como el que estamos lanzando hoy, y es cómo cómo producir una ecología de prácticas diversas y no simplemente ver las agregaciones y las singularidades, sino realmente ver las redes que se forman alrededor y cómo de esas redes empiezan a configurarse nuevas formas de conocernos, de relacionarnos, pero también de conversar. Una de las figuras que a mí más me gusta usar para pensar en la plataforma Humanidades Ambientales y para pensar en algunas de las características de las humanidades ambientales en América Latina es pensarlas como selvas de pensamiento. Y en tanto selvas de pensamiento, no necesariamente estoy pensando en la densidad, aunque también puedo pensar en la densidad, sino estoy pensando en el cruce de las raíces, las comunicaciones que permiten construir la construcción de unas infraestructuras situadas que permiten que algo más grande, unas formas más grandes de conocernos empiezan a emerger. Entonces, con todo este revoltijo presentado, me gustaría un montón que conversáramos sobre el programa en humanidades ambientales y sobre todo qué implica ser humanidades ambientales en América Latina, desde este cruce tan fértil del cual la Universidad de 3 de Febrero tiene tanto que enseñar y tiene tan amplia trayectoria. Esa es mi propuesta. Gracias, Alejandro. Sí, si quieres podemos retomar el diálogo una vez que terminemos las presentaciones. Me parece que va a estar bastante interesante porque además, bueno, a continuación va a estar también platicando con nosotros Ana Laura Cantera, que creo que también desde la experiencia un poco más va a poder poner en pie el tema de las humanidades ambientales. Voy a leer tu biografía, Ana. Ana Laura Cantera es magíster en Artes Electrónicas, graduada con honores en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, licenciada y profesora en Artes Visuales, es cofundadora de Micocrea, un laboratorio de biomateriales y del colectivo Robotícula de Arte y Biorrobótica. Obtuvo, entre otras, la beca de Global Community BioFellows llevado a cabo en el MIT. Creo que esta pequeña biografía no hace recuento del maravilloso trabajo de Ana Laura y también la gran investigación que lleva encaminando desde hace ya varios años sobre biomateriales y que realmente actualmente en Argentina, en Latinoamérica se ha hecho una referente en este campo. Y bueno, bienvenida Ana y te cedo a ti la palabra también. Bueno, Gaby, muchas gracias por semejante presentación. Un lujo poder estar acá con ustedes y también estoy muy contenta de que se abra el programa. Yo quería compartirles una serie de imágenes también para pensar, porque como decía Ale, bueno, ¿qué es hacer humanidades ambientales y qué es hacer humanidades ambientales en el cruce del arte y la tecnología, ¿no? Y ya desde varios años, como dijo Mariela, con Gaby venimos trabajando muchísimo el tema de cómo vincularnos con la naturaleza o las naturalezas desde nuestro contexto y no extrayendo esa naturaleza hacia un laboratorio o hacia una institución, sino ir a territorios específicos y trabajar en contexto con los agentes que encontramos en esos contextos, ¿no? Y a raíz de ahí también llevo a cabo una línea de investigación con las biopoéticas o las narraciones artísticas con sistemas vivos, que es lo que más me interesa en mis últimas investigaciones, que es lo que me hace conectar el arte, la tecnología y la vida desde diferentes campos de estudio, ¿no? Yo voy a compartir pantalla. Ahí vamos. Bueno, quería mencionarles algunos ejemplos de lo que son estas intersecciones. No voy a hablar mucho sobre la obra específicamente porque no da el tiempo y no estamos para trabajar específicamente sobre ellas, pero sí me interesa mostrarles algunos ejemplos de los que vengo trabajando para también cuestionar el tema de las materialidades que surgen desde las humanidades ambientales. Yo vengo trabajando con lo que es la sustentabilidad y fuertemente sobre la creación
de nuevos materiales que nos permita pensar los nuevos vínculos con los otros, ¿no? Con los otros no humanos específicamente, y cómo pensar a partir de ello y reflexionar acerca de estos compañeros de la contemporaneidad desde perspectivas no antropocentradas, ¿no? Y a raíz de eso vengo haciendo una serie de investigaciones, en este caso es una obra que realicé en conjunto con Laura Palavecino, en la cual yo suelo llamar co-creación, en el momento en que las obras son concebidas con otros organismos vivos y se genera la producción artística en este diálogo, ¿no? En esta conjunción entre otros organismos y el humano creador. En este caso es un sistema vivo, es una obra evolutiva en el cual una estructura viva de hongos va creciendo y formando diferentes paisajes, y la tecnología en este caso es una facilitadora de la gestión de la vida, ¿no? Acá hay una serie de sensores y unos dispositivos electrónicos que lo que hacen es favorecer las condiciones para el crecimiento de este hongo que está emplazado en una sala de museo, y en este caso son ellos los que van construyendo y haciendo cambiar y mutar estos paisajes que se van co-construyendo, ¿no? Otro de los ejemplos que les quería mostrar es una pieza de arte robótico en la cual la tecnología es utilizada como una interfaz de comunicación entre estas naturalezas. En este caso es un dispositivo que sensa y monitorea el aire por donde circula. Es un dispositivo que es manejado por un hongo y tienen en sus diferentes instancias de recorrido diferentes encuentros con estos no humanos, que a mí me gusta pensar además otro tipo de ficciones a partir de estos usos de la tecnología que a mí me posibilitan esta comunicación interespecie, que es otro de los ejes transversales de la diplomatura a partir de otros diálogos, otros trabajos con colegas. Me adelanto un poco más, y bajo esta línea de arte robótico también, acá la tecnología está utilizada también para hacer esta visualización conceptual de este robot o este organismo que trabaja sobre el concepto de los desplazamientos a partir de las crisis climáticas, y tiene la morfología de un pájaro y está todo revestido en los biomateriales. Los biomateriales es una línea de investigación que vengo desarrollando a partir de construir diferentes narrativas y como sacarle el jugo a la materialidad, ¿no? Porque la materia expresa antes que la intención humana, entonces ¿por qué no pensar las problemáticas de las humanidades ambientales mediante la misma materia, ¿no? Y cómo permitirles a esta materia expresarse en sí misma bajo diferentes circunstancias y expresando su agencia en todas estas manifestaciones en las obras artísticas. Un último proyecto que me gustaría mostrarles, que yo creo que engloba un poco todos estos ejes que les venía mencionando, es un dispositivo performático de intervención ciudadana o intervención en el espacio público, en el cual está constituido, por supuesto, con tecnología, que es lo que posibilita hacer ingresar el aire, el mismo aire que yo voy respirando en estos tránsitos por la ciudad, a partir de una mochila que posee en el mismo dispositivo unos filtros realizados a partir de biomateriales. En realidad son micomateriales realizados con hongos. Los hongos me posibilitan, por un lado, generar esta superficie tan blanca donde se van impregnando todos los contaminantes y las micropartículas que nosotros mismos vamos respirando, y a su vez también me permite pensar un sistema vivo que reaccione y de alguna manera purifique de una manera micro, ¿sí? Lo que es el aire en el mismo momento en tiempo real. La red de micelios, que es con lo que constituyo este tipo de materiales, es los pequeños filamentos, las hipas, propias de los hongos, que ellos se expanden metabolizando un sustrato, que es lo que a mí me permite guiarlos en el momento de querer constituir un objeto o la morfología de algo determinado. Y en este caso, una vez que ellos crecen,
los coloco en este dispositivo para que vayan absorbiendo todo este tipo de material volátil que es el que se encuentra en el ambiente, y a partir de eso luego hago una especie de comparativa a partir de los diferentes lugares y a partir de también otros dispositivos y sensores de dióxido de carbono que a mí me permiten monitorear y también conocer el aire a partir de un dispositivo que llevo a modo de muñeca en mi mano. Me permite como hacer esta metáfora, ¿no?, de utilizar la tecnología como visualizadora de las cosas que estamos absorbiendo, ¿no? Entonces, me resulta, de cierta manera, la tecnología un elemento político, y más cuando estoy utilizando agentes no humanos que comparten mi contemporaneidad para hablar de algo que estamos siendo afectados día a día por el tránsito en cada uno de los lugares donde residimos. Quería mostrarles simplemente esas imágenes porque todo esto me lleva a pensar el tema de que las humanidades ambientales en estos cruces lo que posibilitan es generar debates, cuestionar preconceptos y mismo convenciones, y a su vez servir como una plataforma para generar cosmovisiones nuevas que se pueden volver incluso acciones activistas, incluso para buscar estos nuevos futuros y sanar de cierta manera lo que venimos hablando y lo que Gaby decía en un primer momento cuando hablaba de la diplomatura. Bueno, dejo abierto el diálogo entonces. Ana, muchísimas gracias y me caí. Perdón, tuve ahí un pequeño delay. Muchas gracias, Ana, la verdad que maravilloso conocer tu trabajo y también que formes parte de la diplomatura, de compartir todas las investigaciones y líneas de producción que vienes haciendo con estas nuevas materialidades, como es de reconsiderar, revalorar la materia, es fundamental, ¿no? Reconceptualizar qué entendemos por desecho, ¿no? Y sí, regreso un poco a la pregunta que por ahí nos compartió Alejandro sobre qué significa ser y hacer humanidades ambientales desde el arte y la tecnología. No sé, tal vez esto se me ocurre un montón de cosas y no tenemos tanto tiempo, pero por ahí tal vez Mariela también nos pueda compartir un poco más, pero algo que debatimos mucho al inicio de la propuesta y que lo hablé con varias personas que forman parte del grupo de docentes, y antes de llegar a eso, como bueno, ¿a quién podemos sumar? ¿O por qué no sencillamente hablar de humanidades ambientales como desde un campo más abierto, sabiendo que puede ser, como decía Alejandro, desde el área de la antropología, de la ecocrítica, de los ecofeminismos? Hay tantas como ramas, ¿no?, de pensamiento y de acción que se están habilitando. Bueno, la pregunta era ¿por qué nosotras más bien pensábamos en habilitarlo desde nuestra práctica, que era el arte y la tecnología, más allá de que es nuestro lugar, digamos, en común y el lugar donde a lo mejor nos sentimos cómodas? Pero creo que por ahí muchos de los debates que surgieron al principio era también el tema de qué es la tecnología en este mundo de la era digital, ¿no?, de la era industrial, de la era tecnologizada. Cómo nos es imposible, ¿no? De ocultar la instrumentalización de nuestra mirada a partir de la tecnología. Actualmente el pensamiento y lo que sabemos sobre el clima, por ejemplo, es gracias a las imágenes satelitales, gracias a esos algoritmos y esos sistemas computacionales monumentales que están haciendo sistemas de predicción, algoritmos de mapeo y de censado, de cartografía. Entonces la tecnología para nosotros se vuelve una especie de membrana que también debe ser puesta en diálogo y en crítica, porque también la tecnociencia, Mariela siempre habla mucho de los procesos tecnocráticos, ¿no? Qué imposiciones y qué visualizaciones generan sobre el mundo, ¿no? La tecnocracia. Yo creo que algo que aquí aparece mucho a preguntarnos es, bueno, cómo estos dispositivos de instrumentalización, de mediación de alguna manera que tenemos hacia el mundo, y que muchos de estos dispositivos
Sabemos que la tecnología no es algo aislado, es algo que está abrazado totalmente con la política, con los fenómenos económicos, con sociedades específicas además, ¿no? Y la pregunta aquí creo que aparece en cómo de alguna manera desde las humanidades ambientales en esta diplomatura la abordamos desde el punto de vista de cómo podemos construir y debatir sobre una cosmotécnica contemporánea, alternativa, que de alguna manera desafíe esta instrumentalización histórica de la naturaleza desde una reflexión profunda sobre el reconocimiento del humano, de nuestras tecnologías, pero también de nuestros haceres en las artes y en las ciencias, ¿no? Esta pregunta sobre, bueno, muchas veces nos aparece a la gente que nos dejamos el tema, ¿por qué hacemos arte o de qué sirve? Bueno, nosotros creemos que este diálogo atravesado del arte es una herramienta activa, es una herramienta crítica, y que no necesariamente es solamente un proceso de divulgación, también es un proceso de generar conocimiento. Y algo que a mí en lo personal me sucedió con la maestría en artes electrónicas como egresada, fue la capacidad de pensar este cruce transdisciplinario desde la capacidad de la especulación. A veces yo con mi compañera Guadalupe Chávez siempre trabajamos tema de rizósfera, tema de plantas, cómo generar diálogos interespecies, y nuestros primeros incursiones fue como queremos entender más una planta y lo primero que piensas, bueno, es enchúfale 2 electrodos, ¿no? Electrocútala. Eso es la realidad, eso es lo que pasa. Entonces, ahí ese primer momento fue como, no, es que estamos repitiendo estos nuevos modelos, ¿cómo alejarnos de estos modelos? Y el pensamiento especulativo, el pensar en que sencillamente actos de ética del cuidado, actos de observación, también son herramientas de instrumentalización que nos permiten reconstruir ciertos valores, ¿no? Entonces decíamos, observar el color verde de las hojas en el tiempo, hacer una bitácora del tiempo del proceso del verdor de las hojas, medir otros fenómenos ambientales que no son propios de la planta, nos permiten también intuir cosas sobre ella y entonces empezar a generar otro tipo de relaciones de intimidad, de ética de cuidado, de alguna manera revalorar, ¿no? Esta entidad, pero desde un lugar menos jerárquico, menos antropocéntrico. Es imposible no ser humanos y de alguna manera tener la cabeza humana en el mundo, pero sí es posible reconstruir ciertas mañas con las que hemos decidido relacionarnos y definir el mundo. Entonces, bueno, para mí este cruce de las humanidades ambientales con la tecnología y el arte es el lugar perfecto para reescribir la cosmotecnia con la que estamos relacionándonos con el mundo, ¿no? Porque la tecnología también es materialidad. El Internet, la virtualidad, tiene materialidad, ¿no? Son kilómetros y kilómetros de cables transoceánicos y que también nunca se piensa en la ecología digital, ¿no? Cuánto se consume en huella de carbono en el clic que damos, ¿no? Y creo que hay muchos artistas que están poniendo la mirada en esos lugares. Por ahí, no sé si Mariela, más como insisto que ella siempre habla mucho de lo tecnocrático, ¿no? Y cómo disolver esas posturas. Sí, Gaby, bueno, gracias por la mención. Sí, creo que algo que alimenta, inspira, es con lo que estuvimos trabajando todo este tiempo, tratar de desguazar lo tecnológico, desmantelarlo. Y desmantelar, para mí, siempre está unido con una operación muy específica, que es el gesto decolonizador, ¿no? Es sacarle a la tecnología o inventar o tratar de modelar nuevos universos epistémicos a partir de los cuales repensar esto que viene con tiene generalmente, cuando hablamos de lo tecnológico, lo estamos pensando desde la mirada hegemónica de lo tecnológico. Y esta mirada hegemónica implica dispositivos, sistemas que son eminentemente falocráticos,
humanocéntricos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos para los artistas que trabajamos con tecnologías es justamente desguazarla, abrir la caja negra, ¿no? Descajanegrizar lo tecnológico. Y en este diálogo entre la naturaleza o lo viviente y lo tecnológico, es inevitable, inevitable y casi una obligación moral mover a la tecnología de este sitial hegemónico, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de espacios promueven otras miradas que trascienden esta idea tecnocrática, esta idea celebratoria de lo tecnológico, y promueven una aproximación mucho más sensible, una aproximación mucho más horizontal, democrática, una forma de vincularse desde lo no hegemónico y tratando de superar todas estas trampas que nos pone a poco de andar lo tecnológico desde este lugar, ¿no? Y entonces el gran desafío es pensarlo desde otro lugar. Y por supuesto, en este diálogo con lo viviente es casi como una cuestión ética. No es simplemente un desafío más, es casi una cuestión visceral y ética. No sé si tiro ahí Gracias, Mariela. a mis compañeros y compañeras a ver si tienen... Aprovecho para consultarte, ¿no? También es un proceso nuevo, para nosotros es muy nuevo realmente también este tipo de preguntas que nos hacemos, no tenemos ninguna certeza, es más, tenemos todo un mundo incierto de preguntas, y tal vez preguntarte a vos, Alejandro, que desde tu trabajo del campo de humanidades ambientales, del proyecto per se, que es un proyecto que atraviesa gente que viene del campo de la ciencia, gente que viene del campo de la ingeniería, de las ciencias ambientales, pero también del arte. ¿Vos cómo ves estos cruces de alguna manera y cómo se retroalimentan y cómo, como decíamos, o como tú mismo decías, ¿no? Es muy difícil definir las humanidades ambientales porque en realidad terminan siendo un gran conjunto de cosas, pero bueno, para mí como lo más interesante es cómo se empiezan a atravesar, ¿no? El conocimiento a partir de muchas áreas de estudio, y como en tu experiencia, si nos pudieses contar un poquito más, sería muy rico de verdad para nosotros. Me quedé con la figura de Mariela de desmantelar lo tecnológico y voy a empezar de pronto por ahí. Una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de la ciencia ficción latinoamericana es que por lo general no encontramos la figura de el científico productor de tecnología, sino el consumidor que se enfrenta a una tecnología que desconoce y la usa para otras cosas o termina en otras condiciones totalmente diferentes. Entonces, incluso en la ciencia ficción latinoamericana, el espacio de América Latina suele ser habitado no por productores, sino por recicladores, desmanteladores, reproductores, reinventores y gente que está haciendo hibridación. Y la imagen que llegó a mí cuando te decía esto justamente era, para los que crecimos en los 90, los tamagotchis. Entonces el tamagotchi que a mí me llegó, no fue el que llegó en Estados Unidos y los que tenían, digamos, más prestancia era el tamagotchi del perrito o del pollito. Los que nos llegaron, algunos de nosotros, fue el tamagotchi que ya venían 30 tamagotchis en unos, porque actualmente eran reinvenciones chinas que venían o reinvenciones más locales. Entonces ya el problema no era de cuidar un perro virtual, sino de cuidar una ecología de perros micos, y ya nos poníamos en esta reinversión a partir de una tecnología a afrontarnos a otra situación totalmente diferente.
Entonces, con esa figura del Tamagotchi me quiero quedar por un minuto y pensar, yo creo que ahí es donde está el reto más interesante que va a emerger en este programa y que ha emergido y que está en conversación precisamente, digamos, con el trabajo de los paisajes metamórficos de Ana Laura y con sus dispositivos. ¿Cómo creamos condiciones en las cuales, además de desmantelar lo tecnológico dentro de los dispositivos, también rehacemos, reinventamos e hibridizamos, que yo creo que es uno de los impulsos barrocos de lo latinoamericano? Y ese impulso termina produciendo unos espacios de experimentación que son muy, muy únicos, no solo para hacer otras prácticas artísticas, sino también para reinventarnos la ciencia. Y eso es una conversación que tuvimos con Laura hace unos meses y que digamos que también es interesante que podamos conversar ahora. Y es que la invitación no solamente es a traer técnicas o tecnologías propias a las ciencias y a lo tecnológico, al arte, sino también en qué conversación podemos contribuir desde las artes a pensar otras prácticas y otras formas de conocer, que ya lo hemos conversado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí más, una de las imágenes o una de las obras que a mí más me hace pensar esto es el trabajo de Edith Medina. Y el trabajo de Edith Medina, o el dispositivo que me hizo pensar más, fue uno en el que ella trabaja las lágrimas. Y la pregunta que ella se hacía con los practicantes de los laboratorios y la gente que uno llamaría los técnicos y los científicos, es dónde empieza la lágrima, que es una pregunta estética, pero que termina en una serie de preguntas y proposiciones muy, muy interesantes que terminan nutriendo no solamente aquello que llamamos ciencia, sino el espacio de experimentación que permite tanto el arte como la ciencia. Entonces, es eso, ¿no? Es desmantelar, pero también reutilizar y rehacer para abrir. Entonces, de pronto es espacios de apertura, lo que podría caracterizar este gesto de las unidades ambientales en este cruce que estamos imaginando hoy. Gracias, Alejandro. No sé si alguno de nuestros invitados quiere comentar algo más, pero sí, claramente creo que estamos todo el tiempo haciendo mucho hincapié en el tema del cruce, ¿no? El mismo nombre, el mismo pensar atravesado, y que, bueno, insisto, no tenemos respuestas a muchas cosas, pero sí lo que proponemos como programa es cruzarnos, ¿no? Desde muchos lugares, desde gente que viene del palo de la filosofía, repensar el tema de la posnaturaleza, en el caso de también pensar la tecnología y la sociedad, también hay un apartado en la diplomatura, pensar, hay como un módulo en el que Ana Laura Cantera, Guadalupe Chávez y Carla Servidora estamos como pensando cómo en este tema de la tecnología podemos construir, ¿no? Desde nuestras experiencias, desde nuestros hackeos, desde nuestros saberes muy, muy subalternos, muy fronterizos, podemos construir otro tipo de tecnologías como las que Ana Laura nos mostró el día de hoy, el trabajo de inhalaciones territoriales, de esta mochila, dispositivo de sensado ambiental, ¿no? Cómo ella puede a partir de eso especular, cómo ella de alguna manera puede activar, de alguna manera puede escribir nuevamente un relato del territorio desde esta otra microsensibilidad, ¿no? Y que además no solamente es desde las bacterias o los microorganismos, sino también desde ese lugar de relación metamórfica que existe entre la vida y el ambiente, ¿no? O sea, me encanta ese proyecto, realmente fue como, Ana, por favor, mostrarlo, porque me encanta, me encanta, me encanta, porque ella pone en diálogo estos dos lugares de confluencia, ¿no? Y nuevamente cómo se entrelazan. Pero bueno, no sé si por ahí, Ana, tengas ganas de compartir algo más para ir haciendo el cierre de la charla, que estamos ahí un poco sobre la hora, pero si gustas hacer alguna intervención. Sí, una cosa cortita, también considerando el tiempo, una de las cosas de los cruces es que además de cruzarnos tenemos que enredarnos, yo creo, ¿no? Yo creo que todas estas disciplinas funcionan como una red
donde se va generando un conocimiento rizomático, por un lado, se van generando nodos, y me parece que es muy importante que ninguno de ellos vaya primando, sino que se vaya constituyendo como un todo para concebir una mayor riqueza, ¿no? Me parece súper importante eso. Gracias, Ana. Y bueno, por ahí nada más aprovecho para compartir algunos de los comentarios, algunas felicitaciones de Rosana Fris sobre Ana Laura, felicidades tu trabajo. Y bueno, por ahí también aprovecho algún comentario, Miguel Grassi, un docente de la maestría de Artes Electrónicas, a quien la queremos mucho y bueno, siempre nos ha acompañado a todos en estos procesos, que él habla sobre desmantelar la tecnología para reconfigurar su sentido, que no es lo mismo que demonizar, ¿no? Ahí radica, creo, el principal desafío. La apertura que menciona Alejandro es clave, ¿no? ¿Cuánto puede aportar esta diplomatura para esta discusión? Muchas gracias, Miguel, por tus comentarios. Y bueno, por ahí en el link del YouTube, en el chat del YouTube pusimos el sitio web de nuestra página de la diplomatura junto con el correo electrónico al que nos pueden escribir por consultas. Y por aquí, antes ya para cerrar, solamente agradecerle muchísimo a Mariela, a Alejandro, a Ana Laura por acompañarnos el día de hoy, por sumarse a este primer lanzamiento. Vamos a ver cómo vamos, cómo nos va, estamos muy animados, pero bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y compartido sus experiencias, sus pensares. Y seguimos atentos. En este momento estamos en el proceso de nuestras postulaciones abiertas hasta el 8 de septiembre, así que cualquiera puede escribirnos para consultarnos más. Así que muchísimas gracias a todos los que también nos están viendo por YouTube y quedamos atentos. Y pues ahora sí, gracias a UNTREF también por estarnos aquí haciendo el aguante. No sabemos qué tiene que pasar.